Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos Pobre gente, una de las primeras obras de Fyodor Dostoyevsky, un autor fundamental en la literatura rusa. En esta novela, Dostoyevsky nos introduce a un mundo de pobreza, soledad y aspiraciones rotas, mostrando la vida de los humildes en la Rusia del siglo XIX. A través de las cartas entre los dos personajes principales, Makar Dievuskin y Varvara Dobroselova, el autor nos invita a adentrarnos en una profunda reflexión sobre la humanidad, la pobreza y la lucha diaria por la supervivencia. En 12 capítulos, exploraremos sus angustias, sus sueños y, sobre todo, su lucha por mantener la dignidad en un mundo que parece estar en su contra. Así que, si están listos, acomódense, cierren los ojos y dejen que las palabras de Dostoyevsky los transporten a la vida de Pobre gente. Capítulo 1. La primera carta. La historia comienza en una oscura y sombría mañana de invierno, con Makar Dievuskin, un hombre de mediana edad, sentado en su modesta habitación en una pensión barata en el corazón de San Petersburgo. La ciudad, una metrópoli llena de contrastes y luchas cotidianas, es un reflejo de la vida de Makar, gris, fría y llena de una soledad palpable. Como funcionario menor en una oficina pública, Makar vive una vida que podría considerarse casi invisible para los demás. No tiene amigos cercanos, y su existencia transcurre entre las paredes de su diminuta habitación, el trabajo rutinario en una oficina burocrática y las interacciones ocasionales con otros residentes de la pensión. A pesar de su vida marcada por la pobreza, Makar es un hombre de una profunda sensibilidad, que observa el mundo a su alrededor con ojos llenos de tristeza, pero también con una extraña esperanza. Si bien no posee riquezas materiales ni mucho en términos de bienes personales, Makar es rico en su capacidad de amar, en su vulnerabilidad y en su capacidad para ofrecer lo que tiene, su corazón. La historia de Pobre gente se despliega a través de las cartas que Makar le escribe a una joven llamada Varvara Dobroselova, una mujer que, al igual que él, se encuentra atrapada en la pobreza, pero cuya vida tiene una perspectiva más amplia y esperanzadora. Varvara es, sin embargo, una figura distante, casi inalcanzable para Makar. Ella no es más que una amiga de la familia de un conocido lejano, pero para Makar, ella representa una visión idealizada de todo lo que su vida podría ser, más vibrante, llena de sueños y deseos, más allá de la oscuridad de su día a día. Este primer capítulo inicia cuando Makar, sentado junto a una mesa precaria, comienza a escribir la primera carta a Varvara. Sus manos, torpes y temblorosas, se mueven sobre el papel mientras sus pensamientos se acumulan en su mente. A través de las palabras, Makar intenta transmitir no solo su afecto por ella, sino también sus sentimientos de desesperanza, su anhelo por una vida mejor y su necesidad urgente de compartir sus pensamientos más profundos. A lo largo de esta carta, Makar se expresa de manera sincera, aunque en ciertos momentos, su propio sentido de inseguridad y humillación lo hace vacilar. En la carta, Makar comienza por expresar su gratitud por las palabras amables que Varvara le ha enviado en su último mensaje. A pesar de la brecha de distancia y tiempo que los separa, Makar siente que hay una conexión genuina entre ellos. Es una relación construida no en la cercanía física, sino en los pensamientos y las palabras escritas. La carta es el único medio de comunicación que Makar tiene con Varvara, y él se aferra a cada palabra, a cada sentimiento que pueda compartir. A lo largo de la carta, Makar reflexiona sobre su vida en la pensión, sus luchas cotidianas y su aislamiento. Makar escribe: Querida Varvara Alexeyevna, he recibido tu carta con gran alegría. No puedo expresar lo que siento al leer tus palabras. Es un consuelo para mí, una forma de sentirme menos solo en este mundo tan vasto y frío. No hay un solo día que pase sin que me pregunte cómo te encuentras, qué haces, si estás feliz. A veces, en mis momentos más solitarios, me imagino que somos más que simples amigos, que hay algo entre nosotros que va más allá de la cordialidad. Pero, debo confesar, que mis pensamientos se desvanecen rápidamente en la incertidumbre. ¿Qué podría yo ofrecerte, alguien tan insignificante y pobre como yo? La carta de Makar no solo es una expresión de sus sentimientos hacia Varvara, sino también un reflejo de su desesperanza. La pobreza, tanto material como emocional, es una constante en su vida. Cada día, se enfrenta a la realidad de que su vida está limitada por la falta de recursos y el contexto social que lo empuja hacia la marginalidad. Sus sentimientos hacia Varvara se mezclan con la autocrítica y la humillación, pues sabe que ella, con su juventud y su belleza, merece algo mejor que un hombre tan insignificante como él. La inseguridad de Makar es palpable, y lo expresa sin reservas.
Sé que soy un hombre humilde y que la vida no me ha dado más que lo esencial para sobrevivir. No tengo riqueza, ni gloria, ni amigos de verdad. Mi vida es tan común, tan ordinaria, que a veces me pregunto si algún día alguien logrará ver más allá de mi exterior. Me siento tan pequeño comparado contigo, con tus sueños, con tus esperanzas. ¿Cómo podría alguien tan pobre y triste como yo ofrecerte algo que valga la pena? A lo largo de la carta, Makar hace una profunda introspección, revelando sus miedos y su anhelo de ser algo más que un funcionario que no deja huella en el mundo. No obstante, a pesar de su desesperación, hay una chispa de esperanza en su interior. Su afecto por Barbara es puro, y aunque no pueda ofrecerle riqueza ni un futuro brillante, sí le ofrece su amor incondicional. Él le pide, casi suplicante, que no lo olvide, que aunque él no pueda darle lo que merece, siempre estará allí, esperando, con la esperanza de que ella lo vea más allá de su pobreza. Pero te ruego, Bárbara Alexeyevna, que no me olvides. Si alguna vez te he ofendido con mis palabras, perdóname. Mi vida no tiene nada de extraordinario, y no puedo ofrecerte más que mi sincero afecto. Pero ten la seguridad de que mi cariño por ti es genuino, y que no existe nada más grande en mi corazón que el deseo de verte feliz, aunque sea desde lejos. No tengo nada que darte más que este amor que, aunque no puede comprar nada, es lo único que me queda. Si alguna vez me necesitas, estaré aquí, esperando con esperanza. La carta de Makar es un intento de abrir su corazón, un acto de vulnerabilidad en el que expresa sus emociones más profundas. A través de ella, no solo se nos presenta a un hombre pobre y solitario, sino también a un ser humano que lucha por encontrar sentido en medio de la desesperanza, que aún cree que el afecto sincero puede ofrecer consuelo, aunque no pueda cambiar las circunstancias de su vida. Este primer capítulo establece el tono de la novela, una profunda exploración de la pobreza, la soledad y las aspiraciones rotas de los personajes. Makar es un hombre marcado por su entorno y por las dificultades de la vida, pero, a pesar de todo, sigue creyendo en el poder del afecto, en la posibilidad de un amor que trascienda la miseria. Capítulo 2. La respuesta. El día siguiente, Makar Diebuskin se levanta temprano, aunque su rutina siempre es la misma. La luz gris de la mañana entra por las rendijas de las ventanas, y la frialdad del invierno en San Petersburgo le recuerda la solitaria existencia que lleva. No obstante, en el aire de su habitación se siente una ligera tensión, una expectativa que nunca había experimentado. La carta que había enviado a Bárbara había sido escrita con una mezcla de esperanza y desesperación, y ahora, después de días de incertidumbre, esperaba con ansias una respuesta. Makar había pasado días pensando en las palabras que le había dedicado a Bárbara. No solo se había abierto completamente a ella, sino que también había hecho una profunda exposición de sus miedos más íntimos, mostrándole sus inseguridades, su pobreza y su angustia por no ser digno de su cariño. Había sido una carta sincera, pero también cargada de dudas. Se había atrevido a confesar lo que sentía, pero también había pedido disculpas por su atrevimiento. No estaba seguro de qué reacción podría tener Bárbara. ¿Le habría gustado su carta o habría visto en ella una carga innecesaria de sentimientos? La espera se alargó, y Makar pasaba los días con su corazón lleno de ansiedad. Su vida, en su mayoría tan vacía y monótona, parecía depender ahora de una respuesta de la joven. Él no tenía amigos cercanos, ni familiares que pudieran ofrecerle consuelo o distracción. La única compañía que tenía era la del papel y la tinta, y la constante incertidumbre de no saber si Bárbara lo vería como un igual o como alguien que simplemente no merecía ser tomado en cuenta. Sin embargo, cuando finalmente llegó la respuesta de Bárbara, Makar experimentó una mezcla de emociones. La carta de ella llegó a su pequeña habitación, entregada por el cartero que pasaba con su típica indiferencia. Makar, con las manos temblorosas, rompió el sobre con rapidez, sin detenerse ni un momento en la mirada que podía haber revelado el nerviosismo que sentía. Y allí, ante sus ojos, estaban las palabras de Bárbara, escritas con una caligrafía ordenada y precisa, pero también con una calidez que rápidamente llenó de esperanza el corazón de Makar. Varvara Scribe. Querido Makar Ivanovich, he recibido tu carta y no sabes cuánto me ha conmovido. Tus palabras han tocado mi corazón de una manera que no puedo describir, y aunque me siento abrumada por todo lo que has dicho, quiero que sepas que aprecio profundamente tu sinceridad. No tengo las palabras adecuadas para agradecerte por lo que has compartido conmigo. La vida, como tú bien dices, no nos ha sido fácil, pero quiero que sepas que no estás solo.
Todos enfrentamos nuestras dificultades, y aunque no te conozco muy bien, siempre me ha parecido que eres un hombre íntegro y de buen corazón. Las palabras de Barbara tienen un tono suave y comprensivo. A diferencia de Makar, que había expresado su amor de manera casi desesperada, Barbara parece más tranquila y reflexiva. Su carta, aunque cargada de amabilidad, también refleja una cierta distancia emocional. Ella no responde directamente a las súplicas de Makar, pero sí le ofrece una expresión de agradecimiento y comprensión. A lo largo de la carta, Barbara parece querer asegurarse de que Makar entienda que, aunque le valora, su relación aún se encuentra en un terreno de mera cordialidad. Barbara continúa. Entiendo que la vida en la pobreza puede ser difícil, y te agradezco que hayas sido tan honesto conmigo. No te preocupes por lo que has compartido, ya que, como te mencioné, todos tenemos nuestras luchas. En mi caso, aunque a veces las cosas parecen sombrías, siempre trato de ver lo positivo, lo que me permite seguir adelante. Pero, sinceramente, no puedo prometerte nada más allá de nuestra amistad, ya que, como bien sabes, la vida no siempre se ajusta a nuestros deseos. No quiero que pongas esperanzas en algo que no puedo ofrecerte, pero siempre estaré aquí para escucharte y apoyarte si lo necesitas. La carta de Barbara es un llamado a la realidad para Makar. Aunque su tono es afable, también deja claro que no hay lugar en su vida para un amor romántico por el momento. Ella aprecia la sinceridad de Makar y valora su honestidad, pero le deja claro que la brecha entre ellos sigue siendo grande. Barbara no tiene la misma desesperación que Makar por conectar con otra persona. A lo largo de sus palabras, se puede percibir un sentido de control sobre su vida, mientras que Makar se muestra más desbordado por sus emociones. Mientras Barbara se mantiene distante, Makar se siente cada vez más involucrado. Barbara concluye. Te agradezco por ser quien eres, Makar Ivanovich. Quiero que sepas que no estoy ignorando tus sentimientos, pero también deseo ser honesta contigo. Lo único que puedo ofrecerte es mi amistad, y me parece que es lo que ambos necesitamos en este momento. Capítulo 3. La reflexión de Makar. El día siguiente, Makar Ivanovich se encuentra sentado en su modesta habitación, con la carta de Barbara en sus manos, ahora doblada cuidadosamente y guardada en su bolsillo. La respuesta de ella lo ha dejado pensativo, con la mente llena de una mezcla de emociones difíciles de procesar. La claridad con la que Barbara ha expresado su posición lo ha hecho sentirse aliviado en cierta medida, pero también profundamente herido. No por lo que ha dicho, sino por lo que no ha dicho. La distancia que Barbara ha establecido entre ellos, a pesar de su amabilidad, no ha hecho más que subrayar las diferencias entre sus mundos. Makar, como siempre, se encuentra atrapado en la contradicción de su propia existencia. Por un lado, su amor por ella es sincero, casi idealizado. Por el otro, sabe que no tiene nada que ofrecerle más que su afecto. Esta incomodidad es lo que lo consume, mientras se enfrenta al vacío de su propia vida. Makar se sienta en su mesa de trabajo, observando la lámpara que parpadea débilmente, a veces dejando la habitación sumida en una penumbra incómoda. La luz titilante es una imagen perfecta de su estado emocional, siempre a punto de apagarse, pero persistente, aferrándose a la vida a pesar de la oscuridad que lo rodea. En sus manos, el papel y la pluma se sienten pesados, como si fueran un recordatorio constante de lo que ha perdido, o mejor dicho, de lo que nunca ha tenido. Mientras reflexiona sobre la carta de Barbara, se da cuenta de que, en el fondo, había esperado algo más. Makar no sabe bien qué había imaginado, tal vez una respuesta que lo elevara, que lo hiciera sentir más humano, más digno. La oferta de una amistad sincera, aunque bien intencionada, no es lo que él esperaba. La diferencia de clases sociales, el abismo que los separa, es más que evidente. Él es un hombre pobre, sin riquezas ni influencias, mientras que ella parece tener un futuro prometedor, con un mundo por descubrir, un mundo que no tiene cabida para alguien como él. ¿Por qué me aferro a esta idea de amor?, se pregunta Makar mientras contempla la carta. ¿Por qué sigo soñando con algo que sé que no puedo alcanzar? Mi vida no es más que una sombra en la vastedad del mundo, y ella es luz, es algo lejano, algo inalcanzable. Con un suspiro, Makar toma la pluma y comienza a escribir. Esta vez, no para expresar su amor desesperado, sino para hacer una reflexión más profunda sobre su situación, sobre su vida y sobre lo que realmente busca en su relación con Barbara. Lo que comienza como una carta más, llena de sentimientos encontrados, se transforma en un intento de comprender su propio corazón. Makar escribe:
Querida Bárbara Alexeyevna, gracias nuevamente por tus amables palabras. Después de leer tu carta una y otra vez, me he dado cuenta de algo muy importante. Nuestra vida, aunque a menudo llena de dificultades, está determinada por las decisiones que tomamos. Tú, con tu juventud y tu brillantez, no estás atrapada en las mismas sombras que yo. Yo, por otro lado, me encuentro constantemente luchando contra la oscuridad, sin saber bien hacia dónde voy. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que la vida no es solo cuestión de seguir el camino que nos ha sido trazado. Tal vez, en algún lugar, hay algo más, algo que no depende de la riqueza o del poder. Tal vez hay algo en las relaciones humanas que, aunque no nos pueda sacar de la pobreza, nos da la esperanza de seguir adelante. Mientras escribe estas palabras, Makar siente una ligera liberación. A pesar de la distancia emocional de Bárbara, él todavía se aferraba a un sentimiento de esperanza. Su vida era difícil, su pobreza era un peso constante, pero al menos podía aferrarse a la idea de que algo tan sencillo como una carta podía ser un medio para expresar sus pensamientos y sentimientos. En cierto modo, la carta le daba un propósito, aunque efímero. Después de escribir estas líneas, Makar se detiene un momento, observando su pluma. La tinta se derrama lentamente sobre el papel, como una metáfora de su propia vida, que a menudo se siente que fluye sin rumbo fijo. Él sabe que su realidad no cambiará con simples palabras. La pobreza seguirá siendo su compañera, la soledad su único refugio, pero al menos, en este pequeño acto de escribir, siente que puede tocar algo más grande que él, el anhelo de conexión humana. Makar continúa. Note Pido Nodamos K2 Amistad, Varvara Alexievna. Sé que mi vida es humilde y que no puedo ofrecerte un futuro brillante, pero espero que, de alguna manera, puedas ver que no soy solo un hombre que vive en la oscuridad. Hay algo en mí, por pequeño que sea, que tiene la capacidad de amar. Y aunque no pueda darte lo que mereces, te ofrezco lo que tengo, mi sinceridad, mi cariño y mi esperanza de que un día nuestras vidas puedan cruzarse de una manera más significativa. Tras escribir estas palabras, Makar se queda mirando la carta por un largo momento. En sus ojos se refleja la misma mezcla de melancolía y esperanza que ha sentido desde que comenzó a escribir. No sabe si esta nueva carta cambiará algo en su vida, ni si Bárbara le prestará más atención. Pero lo que sí sabe es que, por un breve instante, se siente conectado con algo más grande que él mismo, algo que va más allá de la pobreza y de la desesperanza, la capacidad de expresar lo que siente, de no rendirse ante la indiferencia del mundo. Finalmente, Makar guarda la carta y la coloca con cuidado en su bolsillo. Mientras lo hace, una pequeña sensación de alivio lo embarga. No importa si su vida sigue siendo la misma, si la pobreza sigue acechando su existencia. Al menos, en su corazón, la esperanza persiste, alimentada por las palabras que ha escrito y por la pequeña conexión que ha logrado con Bárbara. En ese instante, Makar comprende que no es la respuesta de Bárbara lo que realmente lo salva. Es el simple acto de seguir adelante, de seguir escribiendo, de seguir esperando. Y así, aunque su vida continúe siendo sombría, algo dentro de él se ilumina, aunque sea solo por un Memento. La esperanza no muere, solo cambia de forma, adaptándose a las circunstancias de la vida. Capítulo 4. La respuesta de Makar. El día que Makar Ivanovich había estado esperando finalmente llegó. Mientras sus ojos recorrían la habitación, observando cómo las sombras se alargaban con la caída de la tarde, una sensación de nerviosismo lo invadió. Había pasado días reflexionando sobre su carta, llena de sinceridad, esperanza y dudas. Ahora, después de haberla enviado, se encontraba en el mismo estado de incertidumbre, esperando una respuesta que podía cambiar el rumbo de su vida o confirmar sus peores temores. La vida en la pequeña pensión que compartía con otros inquilinos era monótona. Makar no tenía a nadie en quien confiar plenamente, y su rutina diaria era un reflejo de su soledad. El cartero solía pasar a la misma hora todas las tardes, y Makar ya se había acostumbrado al sonido de sus pasos acercándose. Sin embargo, ese día, el sonido del cartero al pasar por la puerta de la pensión le pareció más significativo que nunca. Con el corazón acelerado, Makar se levantó de su silla, dejando su cuaderno de notas a un lado, y caminó hacia la puerta. Abrió la entrada justo cuando el cartero dejó una carta en su buzón. No fue necesario mirar la dirección para saber que era una respuesta de Bárbara. La emoción lo embargó, y por un momento, su respiración se detuvo. La carta en sus manos era el vínculo entre él y ella,
el hilo que lo conectaba con algo fuera de su solitaria existencia. Sin perder tiempo, Makar regresó a su habitación. Con las manos temblorosas, desdobló el sobre y comenzó a leer las palabras de Barbara. Había algo en su caligrafía que parecía diferente esta vez, algo que le decía a Makar que su vida podría estar a punto de dar un giro, aunque no pudiera predecir qué tipo de giro sería. Varvara scribe. Querido Makar Ivanovich, he recibido tu carta, y quiero agradecerte de todo corazón por tus palabras. Reconozco lo difícil que debe haber sido para ti compartir tus pensamientos más profundos conmigo, y quiero que sepas que los valoro. Es evidente que eres un hombre que siente con mucha intensidad, y esa sinceridad es algo que respeto enormemente. Las primeras líneas le transmiten una cálida sensación, una especie de consuelo que Makar no esperaba pero que lo reconforta. Al leerlas, siente que al menos ha sido escuchado, que sus sentimientos no han caído en saco roto. Sin embargo, sabe que lo que sigue será lo más importante. Las palabras que Barbara le ha dirigido son amables, pero no se puede evitar la sensación de que la distancia emocional entre ambos aún permanece. Barbara continúa. Tu vida, aunque llena de dificultades, es un testimonio de tu resistencia, y me conmovió profundamente saber que has encontrado en la escritura una manera de enfrentar tus miedos y ansiedades. En cuanto a lo que mencionas sobre el amor, debo ser honesta contigo, Makar Ivanovich. Mi vida está marcada por circunstancias que no me permiten involucrarme de la manera en que tú deseas. Entiendo tu deseo de que nuestras vidas se unan, pero debo confesar que, por ahora, mi corazón no está dispuesto a corresponder a tus sentimientos de la forma en que tú lo esperas. Estas palabras de Barbara no son crueles, pero la franqueza con la que expresa su incapacidad para corresponder a Makar lo golpea con dureza. La sinceridad de ella es algo que Makar, aunque lo espera en el fondo, no puede evitar que lo destroce. Mientras sigue leyendo, siente como sus esperanzas se desvanecen poco a poco, dejando espacio para una sensación de vacío profundo. Ella, tan distante, tan ajena a sus sentimientos, no podrá nunca ser la salvación que Makar había imaginado. Barbara sigue. Lo que quiero ofrecerte, Makar Ivanovich, es algo que va más allá de lo que puede ofrecer un corazón enamorado. Te ofrezco mi amistad, pero, por favor, entiende que no puedo prometerte más que eso. Mi vida está determinada por mis propios problemas, y aunque valoro nuestra correspondencia, creo que debemos entender que nuestras vidas van por caminos diferentes. No deseo que tu afecto por mí te cause más sufrimiento del que ya has tenido que soportar. En ese sentido, creo que es mejor que sigamos siendo amigos, sin expectativas que no puedan cumplirse. A medida que Makar lee estas palabras, una especie de resignación se apodera de él. La sinceridad de Barbara es como una bofetada, pero, al mismo tiempo, es un bálsamo para su alma angustiada. No es un rechazo cruel, no es un golpe bajo. Es simplemente una declaración de la realidad. Ella no lo ve como algo más que un amigo. Y aunque Makar hubiese querido algo más, la respuesta de Barbara es, al final, un acto de honestidad. Barbara concluye. Te agradezco por tu sinceridad, Makar Ivanovich. Si alguna vez necesitas hablar, siempre estaré dispuesta a escucharte. Pero no puedo ofrecerte nada más. Makar dejó de leer la carta. Sus ojos, normalmente llenos de emoción, ahora estaban vacíos. No había llanto, no había lágrimas. Solo una sensación de vacío, como si algo se hubiera roto dentro de él. La respuesta de Barbara, aunque predecible, lo había golpeado en lo más profundo. Ahora sabía que su esperanza, aunque no era infundada, era también ilusoria. Las palabras de Barbara no lo rechazaban, pero sí dejaban claro que no había cabida para un amor compartido, al menos no en el futuro inmediato. La vida de Makar continuó como siempre, solitaria y fría. Sin embargo, algo había cambiado en él. La comprensión de que Barbara no sería nunca su salvación lo dejó más consciente de su propio lugar en el mundo. Por un lado, se sentía aliviado de haber recibido una respuesta sincera, pero por otro, el hecho de que ella estuviera tan distante lo hacía sentir aún más pequeño. No tenía la esperanza de que algo cambiara entre ellos, pero había aprendido algo valioso. La verdadera lucha no era por el amor de otra persona, sino por la aceptación de uno mismo, por encontrar un propósito incluso en medio de la desesperanza. Makar se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando la fría ciudad que se extendía más allá de su pequeño refugio. En su pecho, aunque el dolor seguía, había algo que lo mantenía en pie.
la pequeña chispa de esperanza de que, algún día, podría encontrar la paz consigo mismo, sin depender de la respuesta de otra persona. Capítulo 5. Reflexiones de Makar. La tarde seguía su curso, pero para Makar Ivanovich el mundo parecía haberse detenido. La carta de Bárbara seguía guardada en su bolsillo, como un recordatorio constante de su situación, de la levedad de su existencia y de las grandes diferencias que lo separaban de ella. En su mente, las palabras de Bárbara, aunque amables, resonaban como un eco distante. No le había ofrecido lo que él deseaba, pero sí algo mucho más valioso en su sinceridad, la certeza de que, por mucho que él se esforzara, no podía forjar un amor donde no existía. Makar, con el corazón pesado, se encontraba solo en su habitación, donde la luz tenue de la lámpara apenas iluminaba el modesto mobiliario. Se sentó en la mesa, frente a la ventana que daba a la calle polvorienta, y comenzó a escribir una nueva carta. No sabía a quién dirigirla, ni siquiera estaba seguro de lo que deseaba decir. Las palabras venían a su mente de forma inconexa, pero sentía la necesidad de ponerlas sobre el papel, como si escribir pudiera liberar algo dentro de él. A medida que la pluma recorría el papel, Makar se sumergió en una especie de reflexión profunda. Lo que había comenzado como una carta a Bárbara se transformó en algo más personal, un testimonio de su propia vida, una especie de confesión ante sí mismo. Ya no pensaba en ella, ni en lo que podía ser. En cambio, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba vivir, lo que era la vida misma para él, un hombre pobre y sin expectativas. ¿Por qué sigo luchando contra esta oscuridad? ¿Por qué me aferro a una esperanza que no tiene fundamento?, se preguntaba, mientras las palabras seguían fluyendo. A veces pienso que la pobreza no es solo una condición material, sino una forma de estar en el mundo, de no poder encontrar un lugar en él, de ser invisible. Mi vida es como este cuaderno vacío, lleno de espacio, pero sin nada que realmente lo llene. Era un pensamiento oscuro, pero Makar no pudo evitarlo. En su interior, sentía que la vida le había dado pocas opciones. Había pasado años en la misma rutina, enfrentándose a la pobreza, a la indiferencia de aquellos que lo rodeaban. Pero ahora, con la carta de Bárbara, comenzaba a comprender que su lucha no era solo por ella, sino por un propósito más grande. Quizás, al final, lo que necesitaba no era el amor de otra persona, sino el valor para seguir adelante sin él. La idea de que la vida pudiera ser un conjunto de pequeñas batallas perdidas comenzaba a asentarse en su mente. Pero también había algo más, algo que lo mantenía en pie. Aunque Bárbara no le correspondiera, aunque su vida siguiera siendo una constante lucha por la supervivencia, él todavía encontraba algo en su interior que le impulsaba a escribir, a reflexionar, a seguir buscando un sentido en medio de todo. Tal vez la respuesta no estaba en lo que los demás pensaran de él, sino en lo que él mismo podía encontrar dentro de su alma. La puerta de su habitación se abrió con un leve chirrido, interrumpiendo sus pensamientos. Makar levantó la vista y vio al joven portador de la correspondencia, un hombre que a menudo le traía cartas de sus escasos conocidos. Esta vez, sin embargo, el cartero traía consigo una carta que Makar no esperaba. El sobre estaba dirigido a él, pero no reconoció la letra. Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, Makar lo abrió. Para su sorpresa, la carta no provenía de Bárbara, ni de nadie que conociera. El remitente era alguien más, una persona desconocida para él, lo que solo aumentó su intriga. Makar desdobló el sobre con ansias y comenzó a leer. Estimado Makar Ivanovich, soy un viejo amigo de su familia, aunque quizás no lo recuerde. Me llamo Nikolai Petrovich, y me he enterado de su situación. Sé que no tiene mucho, pero quiero ofrecerle algo que tal vez le interese. Si está dispuesto, me gustaría que viniera a verme para discutir un asunto importante. No le puedo adelantar más, pero creo que podría ser una oportunidad que cambiaría su vida. Por favor, conteste esta carta a la mayor brevedad posible. El tono de la carta era frío y directo, pero el contenido le causó una gran sorpresa. Makar no podía comprender por qué este desconocido le ofrecía una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad podría tener alguien como él, un hombre pobre, aislado del mundo? ¿Y qué quería este Nikolai Petrovich de él? ¿Por qué, de repente, alguien había decidido ofrecerle algo? Con la carta en las manos, Makar no pudo evitar una sensación de desconcierto. A lo largo de los años, nadie se había interesado por su vida de esta manera. ¿Era posible que, por fin, su suerte estuviera cambiando? Pero, al mismo tiempo,
una parte de él no podía evitar sentir desconfianza. ¿Qué tipo de interés podía tener un extraño por ayudarlo? ¿Estaba dispuesto a aceptar esta oferta? ¿Qué significaba realmente para él, que había vivido toda su vida en la pobreza y la soledad, el hecho de que alguien le ofreciera una oportunidad? Makar permaneció en silencio durante un largo rato, mirando la carta en sus manos. Sentía la necesidad de tomar una decisión, pero no sabía qué hacer. La tentación de cambiar su vida, de encontrar una salida a su miseria, era fuerte, pero también lo era el miedo a lo desconocido. ¿Qué pasaría si aceptaba y todo resultaba ser una trampa? ¿Qué pasaría si su vida, que ya era dura, se volvía aún más difícil? Finalmente, Makar decidió que debía responder. Sin embargo, su respuesta no sería inmediata. Necesitaba tiempo para pensar, para analizar qué significaba realmente esta oferta y si valía la pena correr el riesgo. La incertidumbre lo envolvía, pero también sentía una pequeña chispa de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Con un suspiro, Makar dejó la carta sobre la mesa y se levantó. La noche había caído, y el frío se estaba haciendo sentir en la pequeña habitación. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Makar Ivanovich se sintió algo diferente. Tal vez, por fin, había llegado el momento de cambiar su vida. O tal vez, solo tal vez, la respuesta estaba en las decisiones que él mismo tomara. Capítulo 6. Decisiones en la oscuridad. La noche fue larga para Makar Ivanovich. El sueño le llegó tarde, pesado, y cuando finalmente logró descansar, sus pensamientos seguían rondando como fantasmas. La carta de Nikolai Petrovich, con su tono frío pero intrigante, no dejaba de perseguirlo. Cada palabra escrita en el papel se repetía en su mente, como si buscara una señal o una respuesta que no terminaba de encontrar. El día siguiente amaneció gris, un día como tantos otros en su vida. Makar se levantó temprano, como siempre, con los hombros caídos y la mente agitada. Después de pasar horas reflexionando, decidió que debía hacer algo con la carta. A pesar de la incertidumbre que sentía, el simple hecho de que alguien se hubiera interesado por él, aunque fuera por motivos que aún no comprendía, despertó en su interior una extraña sensación de esperanza. Se sentó frente a su mesa y, con mano temblorosa, escribió una respuesta. No sabía qué escribir exactamente, pero las palabras salían con facilidad. A pesar del desconcierto que lo envolvía, algo en su interior le decía que debía arriesgarse. La vida de Makar había sido un constante flujo de resignación, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía dar un paso hacia lo desconocido. Estimado Nikolai Petrovich, he recibido su carta y agradezco su oferta. Aunque no puedo evitar sentirme desconcertado por el hecho de que alguien como usted se haya interesado por mi situación, debo confesar que me gustaría saber más sobre lo que me propone. La vida me ha enseñado a desconfiar, pero también me ha mostrado que las oportunidades pueden surgir de los lugares más inesperados. Estoy dispuesto a escucharle, pero me gustaría saber más sobre sus intenciones. Quedo a la espera de su respuesta. Makar no sabía si esta carta cambiaría algo, pero en su corazón sentía que había dado el primer paso hacia algo diferente. No podía seguir viviendo atrapado en la misma rutina, con las mismas dudas y temores. Tal vez, solo tal vez, esta nueva propuesta podría ser la chispa que necesitaba para encender una luz en su vida. Tras firmar la carta, Makar se levantó y salió de su habitación. El aire frío de la mañana lo golpeó al salir a la calle, pero la sensación de estar tomando una decisión lo llenó de una extraña energía. Caminó hasta la oficina de correos, pensativo, mientras las calles llenas de barro y polvo parecían más grises que nunca. Cada paso que daba parecía acercarlo a un destino incierto, pero por primera vez no sentía miedo. Había algo liberador en su decisión, como si al menos en ese momento estuviera eligiendo algo por sí mismo. El cartero, al recibir la carta, lo miró con curiosidad. Makar no le prestó demasiada atención, solo asintió con un gesto de cabeza. Lo que realmente le importaba era lo que venía después, lo que esta carta podría significar. A partir de ese momento, el reloj de su vida parecía haberse puesto en marcha de nuevo, y Makar no podía evitar sentirse un poco más esperanzado. De regreso a su pensión, Makar se permitió una breve pausa para reflexionar. ¿Qué sucedería si la oferta de Nikolai Petrovich fuera real? Y si, por fin, encontraba un propósito, una forma de escapar de su vida tan vacía? Aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder, la sensación de estar tomando una decisión,
por pequeña que fuera, lo hacía sentirse más vivo. Pero, al mismo tiempo, Makar no podía ignorar el peso de la incertidumbre. ¿Era esta realmente una oportunidad? ¿O simplemente una ilusión, como tantas otras que había perseguido a lo largo de su vida? El miedo a la decepción estaba presente, pero por primera vez no lo paralizaba. Lo que sentía era un impulso, un deseo de salir de la oscuridad, de abandonar la apatía que había marcado su existencia. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, Makar Ivanovich tenía algo por lo que esperar. Pasaron varios días, y la espera se volvió cada vez más angustiante. Cada vez que oía pasos en el pasillo o el sonido de la puerta abriéndose, su corazón latía más rápido. ¿Sería esta la respuesta que había estado esperando? Sin embargo, a pesar de su ansiedad, algo en su interior le decía que no debía apresurarse. La vida le había enseñado a esperar, a vivir en la incertidumbre. Pero esta vez, algo había cambiado. Él había tomado una decisión, y por primera vez no se sentía impotente ante su destino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cartero llegó. Esta vez, Makar no podía contener la ansiedad que sentía. Abrió la puerta, y el cartero le entregó un sobre con la misma letra que había visto en la carta anterior. La respuesta de Nikolai Petrovich había llegado. Con manos temblorosas, Makar rompió el sobre y, al leer las primeras líneas, su corazón dio un salto. La carta comenzaba con una invitación directa, clara y precisa. Makar Ivanovich, me gustaría invitarle a mi casa para hablar de la oferta que mencioné en mi anterior carta. Podemos encontrarnos este jueves, a las 10 de la mañana, si le conviene. Estoy seguro de que esta será una oportunidad que no querrá dejar pasar. Makar no sabía qué hacer con la carta. Por un momento, las palabras se nublaron ante sus ojos. ¿Era realmente una oportunidad? ¿Qué debía esperar de esta reunión? Las dudas seguían rondando en su mente, pero esta vez no las dejaría ganar. Había tomado la decisión de actuar, y ahora debía seguir adelante. Lo que pasara a partir de ese encuentro, no lo sabía. Pero ya no importaba, su vida había cambiado, y ahora era él quien tenía el control. Capítulo 7. El encuentro inesperado. El jueves llegó con la calma de una mañana lluviosa, un día gris que parecía reflejar el estado interno de Makar Ivanovich. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, imaginando cómo sería el encuentro con Nikolai Petrovich. En su mente se sucedían los pensamientos, las preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de hombre sería? ¿Qué tipo de propuesta podría tener para alguien como él, tan insignificante y sin importancia en el mundo? La incertidumbre lo había envuelto, pero no podía dar marcha atrás. A las 10 de la mañana, Makar estaba en la puerta de la casa de Nikolai Petrovich, frente a una residencia que, aunque modesta, era mucho más grande y elegante que su propio hogar. Respiró hondo antes de tocar el timbre, sintiendo la presión en su pecho. En ese momento, se dio cuenta de que su vida, tan monótona y predecible hasta ahora, estaba a punto de dar un giro importante. Lo que sucediera detrás de esa puerta podría cambiarlo todo. El sonido del timbre resonó en la casa. Makar se quedó inmóvil por un momento, y cuando la puerta se abrió, se encontró frente a un hombre de mediana edad, de porte serio y una mirada que transmitía seguridad, pero al mismo tiempo, una extraña calidez. Era Nikolai Petrovich, tal como lo había imaginado, aunque de una manera más imponente de lo que había anticipado. Bienvenido, Makar Ivanovich, dijo el hombre con una sonrisa cortés, pero algo distante. Me alegra que haya aceptado mi invitación. Pase, por favor. Makar entró, algo desorientado, y se encontró en una amplia sala de estar, decorada con muebles antiguos, algunos cuadros en las paredes y una biblioteca que daba un aire de sofisticación al lugar. A pesar de la austeridad del mobiliario, había algo en el ambiente que lo hacía sentirse fuera de lugar. Nikolai Petrovich lo invitó a sentarse, ofreciéndole un lugar junto a la chimenea, donde una pequeña llama crepitaba, dando algo de calidez al frío de la mañana. Me imagino que tiene muchas preguntas, comenzó Nikolai Petrovich, mientras se sentaba en una silla frente a Makar. Es natural. Pero quiero que sepa que no soy uno de esos hombres que solo se ofrece ayuda por lástima. No soy un benefactor. Estoy buscando algo, y creo que puedo obtenerlo de usted, si está dispuesto. Makar lo miró con sorpresa. No sabía qué responder. Las palabras de Nikolai Petrovich le sonaban extrañas. ¿Qué podía querer de él?
¿Qué clase de trato estaba ofreciéndole? Lo que le ofrezco es una oportunidad, Makar Ivanovich, continuó Nikolai, como si leyera sus pensamientos. Una oportunidad para cambiar su vida, para salir de la pobreza en la que vive. No le haré promesas vacías, pero lo que puedo ofrecerle es algo real. Si está dispuesto a aceptar, podrá vivir de una forma que nunca imaginó posible. Makar no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y desconcierto. ¿Qué tipo de oportunidad podía ofrecerle este hombre, un desconocido con una mirada penetrante y una actitud tan imponente? Por un momento, se sintió como si fuera parte de un juego del que no entendía las reglas. ¿Y qué tendría que hacer para aceptar esta oportunidad?, preguntó Makar, su voz casi temblorosa. Nikolai Petrovich lo miró fijamente por un largo rato, como si estuviera evaluando cada palabra que Makar pronunciaba. Luego, con una leve sonrisa, dijo: «Es simple. Usted tiene algo que me interesa. Y yo tengo lo que necesita. No se trata de dinero, ni de riquezas inmediatas, sino de algo más valioso, una posición, un lugar en la sociedad. Una forma de dejar de ser invisible. Lo que le propongo es un trato, un acuerdo entre nosotros. Usted trabajará para mí, bajo mis condiciones, y yo me encargaré de su bienestar. No será fácil, pero será su oportunidad para avanzar. Piense en ello». Makar no podía dejar de mirar al hombre frente a él. La oferta era tentadora, pero algo en su interior le decía que no todo era tan sencillo. A lo largo de su vida, había aprendido que las promesas de mejora rara vez se cumplían, y que la gente siempre tenía un motivo oculto detrás de sus buenas intenciones. «¿Y qué es lo que usted quiere de mí?», preguntó Makar, esta vez con una voz más firme. Nikolai Petrovich inclinó la cabeza, como si se estuviera preparando para revelar un secreto. «Quiero que sea mi asociado, Makar Ivanovich. No en el sentido de un negocio tradicional, pero quiero que me ayude con algunos proyectos en los que estoy involucrado. Su tarea será pequeña al principio, pero crecerá con el tiempo. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que no me cuestione, alguien que esté dispuesto a seguir mis instrucciones». Makar se quedó en silencio. La oferta era intrigante, pero también desconcertante. ¿Por qué él? ¿Por qué un hombre como Nikolai Petrovich lo elegiría a él, un hombre sin educación ni habilidades especiales? El miedo a ser manipulado lo envolvía, pero al mismo tiempo, la posibilidad de salir de su miseria lo atraía con fuerza. «¿Y si acepto?», preguntó finalmente Makar, con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué pasará después?». «Entonces», dijo Nikolai Petrovich, «su vida cambiará. No será un camino fácil, pero le aseguro que será un camino que le dará algo más que lo que tiene ahora. Es su decisión, Makar Ivanovich. Solo quiero que lo piense bien». La conversación continuó durante un largo rato, pero las palabras de Nikolai Petrovich quedaron grabadas en la mente de Makar. El hombre no prometía riquezas inmediatas, pero sí algo más profundo, algo que Makar no podía definir. La incertidumbre seguía flotando en el aire, pero por primera vez en su vida, Makar sentía que tenía una opción. Un camino, aunque incierto, se había abierto ante él. Cuando finalmente se despidieron, Makar salió de la casa con la cabeza llena de preguntas. La propuesta de Nikolai Petrovich lo había dejado con más dudas que certezas, pero lo que sí sabía era que algo dentro de él se había despertado. La oportunidad estaba ahí, y ahora le tocaba decidir si la tomaría o no. Capítulo 8. Dudas y decisiones. El día después de su encuentro con Nikolai Petrovich, Makar Ivanovich se encontraba más confundido que nunca. La conversación había dejado en él un sinfín de pensamientos, pero ninguna respuesta clara. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, su mente se debatía entre la oportunidad que se le había presentado y las viejas heridas de su alma, que le recordaban una y otra vez que nada bueno venía sin un precio. Había algo tentador en la oferta, algo que lo impulsaba a dar un paso hacia lo desconocido. Pero también había una parte de él que se resistía, que le susurraba que todo era una trampa, que la vida de Makar nunca cambiaría, por más que lo deseara. El hecho de que alguien tan importante como Nikolai Petrovich se hubiera interesado por él lo desconcertaba. Makar no estaba acostumbrado a que lo trataran con tanta amabilidad, y mucho menos a que alguien le ofreciera algo que parecía demasiado bueno para ser cierto. Se preguntaba, una y otra vez, ¿qué quería realmente de él este hombre? La oferta de trabajar junto a él, de ser su asociado, sonaba vacía, como un eco lejano.
¿Qué tipo de trabajo podría realizar alguien como él, que apenas podía mantenerse a sí mismo? Makar volvió a su pensión, pero no encontraba consuelo en su solitaria habitación. A pesar de las paredes que lo rodeaban, sentía un vacío que se extendía por todo su ser. Miraba la carta de Nikolai Petrovich, la respuesta que había recibido, y la volvía a leer, como si el significado de aquellas palabras pudiera cambiar con cada lectura. Pero nada cambiaba. Lo único que se repetía era la oferta, la promesa de una vida diferente, una vida que Makar apenas podía imaginar. El recuerdo de sus días pasados, de la pobreza que lo había marcado desde su niñez, lo mantenía anclado a una realidad que parecía imposible de romper. Había pasado tantos años luchando contra la desesperanza que le resultaba difícil creer en cualquier tipo de cambio. Se preguntaba si realmente podía confiar en Nikolai Petrovich, si esta era su oportunidad para salir de la miseria o si solo era otra ilusión destinada a desmoronarse. La tarde transcurrió lentamente, y Makar no pudo dejar de pensar en lo que le había dicho Nikolai. La idea de una vida mejor, de la posibilidad de dejar atrás el sufrimiento y la humillación diaria, lo atraía poderosamente. Pero, por otro lado, el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Sabía que aceptar el trato significaba entrar en un territorio en el que no podía predecir las reglas ni el resultado. Podría confiar en alguien como Nikolai Petrovich, un hombre que, aunque amable, no mostraba ninguna muestra de vulnerabilidad o necesidad. Makar se sentía pequeño ante él, como un niño que, por primera vez, se enfrenta a algo mucho más grande que él mismo. Al caer la noche, Makar intentó dormir, pero sus pensamientos seguían girando como un torbellino. No podía escapar de las preguntas que lo atormentaban. La oferta era tentadora, pero ¿valdría la pena arriesgarlo todo por algo que podría terminar en fracaso? En su mente, las voces de la duda y el temor luchaban contra las voces de la esperanza y la ambición. La balanza se inclinaba, pero no podía decidirse. A la mañana siguiente, Makar se levantó temprano. El rostro en el espejo le devolvía una expresión cansada, pero su mirada estaba más decidida. Había tomado una decisión. Iba a reunirse nuevamente con Nikolai Petrovich. Si iba a arriesgar algo, que fuera con el conocimiento de que al menos había tomado la iniciativa. Si la oportunidad era real, entonces debía aprovecharla. Y si no lo era, al menos podría decir que no se había quedado en la sombra de su propia desconfianza. Con esta determinación en el corazón, Makar se preparó para salir. Caminó hacia la oficina de correos, donde había dejado su carta, y la recuperó. En su interior, sabía que al enviar su respuesta aceptando la invitación de Nikolai Petrovich, estaría dando el primer paso hacia un futuro incierto. No sabía qué le depararía la vida, pero algo en su pecho le decía que ya no podía seguir viviendo de la misma manera. La oportunidad era real, y no podía dejarla escapar. El aire fresco de la mañana lo golpeó cuando salió a la calle, pero a pesar del frío, se sentía algo más ligero. Había una chispa de esperanza en su interior que le daba fuerzas para seguir adelante. El camino hacia la casa de Nikolai Petrovich parecía más cercano de lo que lo había sido la primera vez. Ya no era el mismo hombre que había entrado allí días antes, lleno de dudas y desconfianza. Ahora había un propósito en su caminar, aunque todavía no comprendiera completamente hacia dónde lo llevaría. Al llegar a la puerta, Makar respiró hondo y tocó el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba nuevamente Nikolai Petrovich, con la misma expresión seria, pero esta vez Makar notó una leve sonrisa en sus labios. Sin palabras, el hombre lo invitó a pasar, y Makar, sin más, entró. «Bienvenido de nuevo, Makar Ivanovich», dijo Nikolai Petrovich, en un tono que, aunque cortés, llevaba consigo un atisbo de satisfacción. «Me alegra que haya tomado la decisión de venir. Ahora podremos hablar de lo que nos une». Makar lo miró, sin saber si estaba listo para enfrentar lo que vendría. Pero al menos en ese momento, algo había cambiado en su interior. Ya no tenía miedo de seguir adelante. Capítulo 9. La decisión tomada. El día que Makar Ivanovich había estado esperando finalmente llegó. Había pasado una semana desde que había tocado la puerta de Nikolai Petrovich, y en ese tiempo, el peso de su decisión lo había acompañado en cada paso. En cada momento de duda, la idea de cambiar su vida lo empujaba hacia adelante, y su miedo, aunque presente, había comenzado a desvanecerse lentamente. El hombre que se había encontrado en la casa de Nikolai Petrovich ya no era el mismo que había llegado allí lleno de incertidumbre. Ahora, Makar se sentía más fuerte,
aunque sin saber exactamente qué lo esperaba. A medida que caminaba hacia la casa de su benefactor, un sentimiento de anticipación le recorría todo el cuerpo. Recordaba las palabras de Nikolai Petrovich sobre las oportunidades que se presentarían si aceptaba su oferta. Pero, a pesar de todo, la ansiedad no lo dejaba. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer? ¿Cuál sería su papel en este nuevo capítulo de su vida? Estas preguntas seguían rondando su mente, pero una parte de él ya sabía que no podría volver atrás. Había tomado la decisión. La puerta de la casa de Nikolai Petrovich se abrió rápidamente, y Makar fue recibido con una sonrisa cortés, pero algo más genuina que la última vez. «Pase, Makar Ivanovich», dijo el hombre con una tranquilidad que no pasó desapercibida para Makar. Estaba esperando que viniera. «Ahora, hablemos». Makar entró, y el aire en la casa parecía distinto. Todo era el mismo mobiliario, las mismas paredes adornadas con cuadros, pero había algo que sentía diferente. Como si de alguna manera, ese lugar ahora estuviera más cercano a él, o al menos esa era la sensación que le invadía. Nikolai Petrovich lo condujo hacia la misma sala de antes, pero esta vez, al entrar, Makar se sintió menos intimidado. Se sentó frente a él, observando su rostro, que ahora mostraba menos frialdad y más cercanía. «Lo que tengo que decirle no será fácil, Makar Ivanovich», comenzó Nikolai, después de un momento de silencio, como si estuviera sopesando sus palabras. «Lo que le propongo no es solo un trabajo. Es una forma de vida, una forma de entrar en el círculo en el que yo me muevo. No será un camino sin dificultades, pero le garantizo que valdrá la pena». Makar escuchó atentamente, intentando comprender las implicaciones de esas palabras. El hombre frente a él no lo miraba con lástima ni con compasión, sino con una mezcla de respeto y cierta superioridad que lo hacía sentir incómodo. Pero la perspectiva de mejorar su situación, de escapar de la pobreza que lo había acompañado siempre, era tan atractiva que las dudas comenzaron a disolverse lentamente. «Lo que le pido es que se convierta en mi socio, pero de una manera muy particular», continuó Nikolai, mirando fijamente a Makar. «No será como cualquier asociación que conozca. No se trata solo de dinero, ni de riquezas materiales. Se trata de algo más importante. Poder, influencia, una posición que cambiará su vida. Pero, para lograrlo, usted tendrá que aceptar ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Makar, con la voz más firme que nunca. Su curiosidad había ido en aumento, y su mente comenzaba a hacer preguntas que no se atrevía a formular la primera vez que estuvo allí. «En primer lugar», dijo Nikolai, «debe comprometerse a trabajar conmigo en silencio. No habrá reconocimiento público, ni agradecimientos. Nadie sabrá lo que hará por mí. Lo que pido es discreción total. En segundo lugar, tendrá que aprender a moverse en los círculos en los que yo me muevo. Esto no será fácil, pero le aseguro que lo aprenderá rápidamente». Makar lo observó sin interrumpirlo. Las palabras de Nikolai Petrovich eran claras, pero al mismo tiempo, envolvían un aire de misterio que lo desconcertaba. ¿De qué círculos hablaba? ¿Qué implicaba esa discreción que pedía? «Y por último», continuó Nikolai, «tendrá que poner en práctica todo lo que le enseñe. No quiero excusas, ni titubeos. Si acepta mi propuesta, tendrá que comprometerse por completo. Si no lo hace, será mejor que no lo intente». La seriedad con la que Nikolai hablaba hizo que Makar se sintiera pequeño, como si estuviera ante una autoridad que no debía desafiar. Pero, al mismo tiempo, las palabras le sonaban como una promesa de una vida mejor. La imagen de un futuro distinto, un futuro lleno de oportunidades, lo mantenía atento y concentrado. Makar respiró hondo. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Esta era su oportunidad, la única oportunidad que había tenido en su vida para cambiar su destino. Si quería algo mejor, tendría que arriesgarse. «Acepto», dijo finalmente, sin dudar, aunque sus palabras resonaban con un eco de incertidumbre. «Aceptar las condiciones que ha puesto sobre la mesa». Nikolai Petrovich asintió, como si ya supiera que esa sería la respuesta. Su rostro se iluminó ligeramente con una sonrisa, pero fue una sonrisa calculada, como si estuviera celebrando un logro en lugar de mostrando emoción genuina. «Perfecto, Makar Ivanovich. Ahora su vida cambiará. Le proporcionaré todo lo que necesita para empezar. Confío en que tomará esto con seriedad». Makar se levantó,
Y mientras estrechaba la mano de Nikolai Petrovich, sentía una mezcla de emociones. No estaba seguro de lo que venía, pero una parte de él sabía que había dado el primer paso hacia algo diferente. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, Makar Ivanovich sentía que había tomado el control. Capítulo 10. La vida en transformación. Con la decisión tomada, Makar Ivanovich comenzó a notar los primeros cambios en su vida. La semana siguiente a su encuentro con Nikolai Petrovich estuvo llena de movimientos inesperados. Recibió una carta de su nuevo socio con instrucciones precisas sobre su primer paso, un viaje a una pequeña ciudad a las afueras de San Petersburgo. Nikolai lo había enviado allí con el objetivo de establecer contacto con ciertas personas cuya existencia Makar jamás habría imaginado, pero que resultaban esenciales para el plan que su benefactor había comenzado a trazar para él. Aunque la tarea era clara, Makar no pudo evitar sentirse perdido al principio. Nunca había viajado solo fuera de la ciudad, y mucho menos en una misión tan seria. Las instrucciones que había recibido eran concisas, pero cada palabra le parecía envuelta en un misterio que aún no lograba comprender completamente. Sin embargo, la oportunidad de salir de su rutina, de escapar de la oscuridad de su pequeño apartamento y la pobreza que lo había marcado, fue lo único que necesitaba para impulsarse a seguir adelante. El viaje comenzó a primera hora de la mañana. El tren estaba medio vacío, y Makar encontró un asiento junto a la ventana. Durante todo el trayecto, su mente divagaba entre las imágenes que tenía de la ciudad a la que se dirigía y las palabras de Nikolai Petrovich. La oferta que había aceptado empezaba a tomar forma, pero aún no entendía completamente el alcance de lo que se esperaba de él. Las dudas seguían persiguiéndolo, como sombras que no lo dejaban tranquilo. ¿Estaba realmente preparado para este nuevo desafío? ¿Y si fracasaba? Las horas en el tren pasaron lentamente, y Makar se sumió en sus pensamientos, mientras el paisaje desfilaba ante sus ojos. Al llegar a la estación en la pequeña ciudad, fue recibido por un hombre que le entregó una carta de su socio. La carta era breve y clara, indicándole que debía dirigirse a una casa particular en la zona rural. Allí, tendría una reunión con una persona importante para el negocio de Nikolai Petrovich. No se mencionaban más detalles, solo la dirección y la urgencia del encuentro. Makar, aunque nervioso, se dirigió hacia la casa. El aire fresco del campo lo rodeaba, y todo parecía más tranquilo de lo que había esperado. Al llegar, encontró una casa modesta, pero elegante. No era lujosa, pero tenía un aire de respeto y distinción. Golpeó la puerta y, al ser recibido por el sirviente, fue conducido a una habitación donde lo esperaba un hombre de mediana edad, que lo miró con ojos atentos, como si estuviera evaluándolo. «Usted debe ser Makar Ivanovich», dijo el hombre, su tono era cordial, pero algo distante. «Bienvenido. Mi nombre es Iván Alexandrovich. Estoy al tanto de su misión y de su relación con Nikolai Petrovich». Makar asintió, sintiéndose pequeño ante el trato formal de Iván Alexandrovich. No sabía qué esperar de esta reunión, pero sentía que estaba dando un paso más en el laberinto que Nikolai había creado a su alrededor. Iván lo invitó a sentarse y comenzaron a hablar, pero la conversación no fue como Makar había imaginado. No se trataba de un intercambio de información o instrucciones claras. En cambio, Iván comenzó a preguntarle por su vida, por sus sueños y por sus deseos más profundos. Estas preguntas lo desconcertaron, ya que nunca había tenido que responder a algo tan personal. Pero, como si fuera un ejercicio de confianza, Makar comenzó a hablar, y sus palabras fluyeron sin mucha conciencia de lo que estaba revelando. Iván lo escuchaba con atención, y cuando Makar terminó de hablar, el hombre asintió lentamente, como si lo estuviera evaluando más profundamente. «Veo que tiene mucha ambición, Makar Ivanovich. Pero también veo que le falta algo fundamental: la determinación. La voluntad de actuar con firmeza. No basta con querer cambiar su vida, debe estar dispuesto a hacer todo lo necesario para lograrlo». Esas palabras hicieron eco en la mente de Makar. La forma en que Iván lo había analizado lo perturbó, pero al mismo tiempo, le dio una extraña sensación de ser visto, de que alguien entendía sus luchas internas. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera, con esa combinación de dureza y comprensión. La reunión continuó, pero más allá de las palabras, lo que realmente impactó a Makar fue el sentido de pertenencia que comenzó a sentir. Aunque aún no sabía exactamente cuál sería su papel en todo este juego, algo en su interior le decía que este encuentro,
Este momento marcaba el comienzo de algo grande. Al final de la reunión, Iván le extendió la mano y le ofreció una copa de vino. Le deseo suerte, Makar Ivanovich. Recuerde, este es solo el principio. De ahora en adelante, deberá ser firme en sus decisiones. Makar aceptó la copa, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. Al salir de la casa, su corazón latía con más fuerza de lo que había experimentado en mucho tiempo. Estaba comenzando a comprender que su vida ya no le pertenecía solo a él. A partir de ese momento, formaba parte de algo mucho más grande, algo que lo transformaría de maneras que aún no podía predecir. De vuelta en el tren, mientras regresaba a la ciudad, Makar no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Las palabras de Iván, las miradas, el vino que había bebido, todo eso le daba una sensación de estar avanzando, de estar dentro de algo que finalmente lo sacaría de su miseria. Sabía que no podría volver atrás. Estaba comprometido, no solo con Nikolai Petrovich, sino con un futuro que ya no podía negar. Capítulo 11. La incertidumbre crece. El tiempo pasó rápidamente después de la reunión con Iván Alexandrovich. Makar Ivanovich se encontró cada vez más absorbido por las nuevas demandas que su relación con Nikolai Petrovich le imponía. A medida que avanzaba, la vida de Makar parecía ir cambiando ante sus ojos, pero a menudo se encontraba solo, sumido en pensamientos que no podía disipar, mientras luchaba por comprender el significado de lo que estaba viviendo. Los días que siguieron fueron una mezcla de acción y reflexión, de avances y retrocesos. Makar pasó más tiempo en las casas de los conocidos de Nikolai Petrovich, en encuentros que a menudo no entendía completamente, pero que, de alguna manera, lo mantenían ocupado. Los rumores sobre los planes de Nikolai Petrovich comenzaban a circular, y aunque Makar aún no había tomado parte activa en esos proyectos, sabía que las puertas de un futuro diferente se estaban abriendo para él. Pero, a pesar de las oportunidades, el sentimiento de inseguridad seguía acompañando a Makar. Cada encuentro que tenía con los hombres y mujeres con los que trataba lo dejaba más desconcertado. Ellos lo miraban de una manera diferente, con una mezcla de curiosidad y desdén, como si, a pesar de su aparente inclusión, nunca llegara a formar parte del verdadero círculo al que aspiraba. A menudo, sentía que lo observaban con una mezcla de lástima y condescendencia, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de las diferencias que existían entre él y ellos. A pesar de estos sentimientos, Makar no podía ignorar lo que le decía su corazón. Algo dentro de él le insistía que debía continuar. Las pequeñas victorias que había logrado en los últimos meses, las reuniones que había tenido, el modo en que ahora caminaba por las calles de la ciudad, todo eso le daba una extraña sensación de que ya no estaba condenado a una vida de pobreza y humillación. Sin embargo, al mismo tiempo, se encontraba luchando contra las emociones contradictorias que lo invadían. Por un lado, estaba agradecido con Nikolai Petrovich por la oportunidad que le había brindado. Pero, por otro lado, empezaba a cuestionar las verdaderas intenciones de su benefactor. Había algo en la forma en que Nikolai lo trataba que le hacía dudar. Había algo en su tono, en su mirada, que lo dejaba incómodo. Makar se preguntaba si, al final, él no era más que una pieza en el juego de alguien más, un simple peón en un tablero de poder y ambición. El peso de esas dudas comenzó a tomar forma en la mente de Makar. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, pensó en todo lo que había hecho hasta ese momento. Las promesas que había hecho, las palabras que había escuchado, y las decisiones que había tomado. A veces se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que había aceptado. La vida que se le ofrecía, tan diferente a la de antes, no estaba exenta de sacrificios, y Makar no estaba seguro de si estaba dispuesto a hacerlos. En un momento de reflexión, Makar se encontró con un viejo amigo de la infancia, alguien con quien había compartido los días más oscuros de su vida. El hombre lo miró con sorpresa al principio, y luego, con una sonrisa en la cara, le preguntó cómo le iba la vida. Makar, como siempre, intentó ocultar la verdadera magnitud de los cambios que estaba viviendo, y se limitó a decir que las cosas iban mejor. Pero su amigo, que conocía la vida de Makar de antes, notó algo en su actitud. Le preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si realmente había comprendido lo que implicaba entrar en los círculos de poder en los que se encontraba. Recuerda, Makar, dijo su amigo, no siempre se puede jugar con los grandes sin que algo termine mal. Si vas a seguir este camino, asegúrate de que no te pierdas a ti mismo en el proceso. Esas palabras resonaron en la mente de Makar durante días.
¿Era realmente el hombre que pensaba ser? ¿O estaba perdiendo su identidad al intentar encajar en un mundo que no comprendía completamente? Las dudas sobre su futuro lo atormentaban, pero algo dentro de él lo mantenía en marcha. Al regresar a su pequeño apartamento esa noche, Makar no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando las sombras que danzaban en las paredes, preguntándose si algún día encontraría la paz que tanto anhelaba. La vida que se le había prometido, la que lo había sacado de la miseria, estaba comenzando a volverse un peso demasiado grande para llevar. Las preguntas lo acosaban. ¿Había tomado la decisión correcta al aceptar el trato de Nikolai Petrovich? ¿Estaba realmente listo para las exigencias que se le imponían? Y, quizás lo más importante, ¿era esto lo que realmente quería para su vida? Makar Ivanovich estaba atrapado entre la esperanza de una vida mejor y la incertidumbre de un futuro que ya no podía controlar. Capítulo 12. El giro inesperado. Los días siguientes estuvieron marcados por la creciente incomodidad de Makar Ivanovich. Había algo en su vida, algo en la atmósfera que lo rodeaba, que lo hacía sentirse cada vez más ajeno a su propio entorno. A pesar de los avances que había hecho, de las puertas que se habían abierto ante él, algo en su interior le decía que no estaba siendo fiel a sí mismo. La promesa de una vida mejor, la que en algún momento le había parecido tan tentadora, comenzaba a desmoronarse, mostrando una realidad mucho más oscura y desconcertante. En su búsqueda por comprender su lugar en todo esto, Makar se vio envuelto en un mar de confusión. Mientras continuaba siguiendo las instrucciones de Nikolai Petrovich, las situaciones a las que se enfrentaba parecían ser más complejas de lo que había anticipado. La gente con la que trataba, aunque educada y cortés, lo veía siempre con una distancia que lo hacía sentirse pequeño y fuera de lugar. Se dio cuenta de que, aunque estaba logrando ciertos avances en su vida social y profesional, nada de eso llenaba el vacío que sentía dentro de él. Una noche, después de un largo día de reuniones y compromisos, Makar regresó a su apartamento y, agotado, se desplomó en su silla favorita. Su mente estaba llena de pensamientos dispersos, de recuerdos de tiempos más sencillos, cuando todo lo que deseaba era tener suficiente para vivir sin preocupaciones. Ahora, rodeado de promesas de riqueza y éxito, sentía que se le escapaba algo esencial. En lugar de satisfacción, había comenzado a experimentar una sensación constante de insatisfacción. En ese momento, Makar decidió escribirle una carta a su madre. A través de las cartas que había intercambiado con ella, había sido siempre el hijo que le contaba sus avances, que la tranquilizaba con noticias de su éxito, aunque sabía que nada de eso podría aliviar las preocupaciones de su madre. Sin embargo, la carta que decidió escribir esa noche no era como las demás. En ella, Makar se permitió ser sincero, quizás por primera vez en mucho tiempo. Le relató a su madre sus inquietudes, sus temores, y sus dudas sobre el camino que había elegido. Habló de cómo, a pesar de los logros que había alcanzado, sentía que algo le faltaba. Cómo la vida que había imaginado para sí mismo parecía estar fuera de su alcance, y cómo, a pesar de todo, no podía dejar de seguir adelante. Al día siguiente, Makar envió la carta. No esperaba respuesta inmediata, pero sentía que al menos había hecho algo para aliviar la presión que sentía. Sin embargo, la llegada de la respuesta de su madre, apenas unos días después, lo tomó por sorpresa. En ella, su madre, aunque preocupada por la sinceridad de sus palabras, le ofreció un consejo que lo hizo detenerse a reflexionar profundamente. «Querido hijo», comenzaba la carta, «no importa cuán lejos vayas, cuán alto llegues. La verdadera paz se encuentra en ser fiel a uno mismo. No te dejes engañar por las apariencias ni por las promesas vacías. Si este camino que estás siguiendo te hace sentir vacío, es probable